Y le quiero dar la bienvenida a Albina. Bienvenida, buenos días. Gracias por acompañarnos y por compartirnos esta receta que es muy especial y casi secreta, ¿eh? Y también, por supuesto, a nuestra chef Lore. ¿Cómo están? Bien, y ustedes, oigan, buenísimo. ¿Se dice? Pirashki. Toda la semana practicando. Exacto. ¿Y cuál sería la diferencia entre una empanada normal o una empanada, un paste, una empanada mexicana, una empanada argentina y esta? Ok. La receta de la pasta, esa es la secreta. Hay miles de variantes de empanadas, miles de variantes de recetas, porque cada ama de casa puede poner su secretito, su toque. Van fritas, también son horneadas. Es el sabor en la diferencia. Claro, el sabor de hogar, ¿no, Lore? Así Lo que es. nos hace totalmente la diferencia entre una y otra. ¿Qué le parece si empezamos a anotar, por supuesto, cuáles son los ingredientes que necesitamos para preparar las pirashki? Aquí están los ingredientes. Para estas pirashki, empanadas rusas para 4 personas, para la masa necesitamos una taza de leche tibia, Así es, Pame. 11 gramos de levadura, una cucharada de azúcar, una cucharada de crema ácida, 50 gramos de mantequilla fundida, una pizca de sal, una pieza de huevo 350 gramos de harina de trigo. y para el relleno, que este también es especial, 400 gramos de carne molida de res, Así es, 200 gramos de tocino de cerdo, una cebolla finamente picada sal y pimienta. y aceite para freír. Así es. Y ya con Qué eso, rico. miren nada más qué delicia. Qué rico, ¿verdad? ¿Qué les parece? Me imagino que tenemos que comenzar con la masa, ¿cierto? Así es. Vamos comenzando entonces, si quieres, con la masa, Pame, en bien. lo que Albina nos comenta algunos rellenos también, en lo que yo le voy armando, ¿ok? Ahí lo que vas a poner que es Harina. Tenemos harina, vamos a ir mezclando todo lo que son nuestros secos. Vamos a agregar una poca cantidad de azúcar. ¿Esto para qué? Es para activar nuestra levadura, ¿ok? En un trastecito aparte vamos a mezclar, a hidratar nuestra levadura y vamos a ir entonces ya nada más mezclando para formar nuestra masa. Oye, Albina, ¿y esto es algo que se come todos los días de uso común o es algo que se come en fiestas? Platícanos acerca de eso. Ok, sí, en cada casa. Anteriormente hacían mucho para las fiestas. Empanada pirashki, piragui, tiene una misma raíz con palabra pir, que quiere decir festejo, fiesta, etc. Entonces, cada familia lo hacía para invitar sus invitados. A sus invitados. ¿Verdad? Ahora, Sí. ¿qué hay con los rellenos? Porque bueno, ya nos platicaban que hay algunos diferentes. El que vamos a hacer hoy específicamente es de carne de res, pero hay otros, ¿no? Claro ¿De qué que más sí. pueden ser rellenas? Nosotros los muy clásicos rellenos ponemos de huevo cocido con cebolla cambray y mantequilla. Uy, qué rico. De papa, de hongos, de manzana, de dulce, de alguna mermelada, de cereza, etcétera. Que también son deliciosas. Perdón que los pescado. interrumpa, Vamos, compañeras. claro que sí. Ya nada más entonces mezclamos, vamos a dejar reposar. De aquel lado Albina ya tiene una mezcla ya hecha y nos va a enseñar la forma tradicional ¿Cuánto tiempo se de deja hacerla, reposar? ¿ok? Ahí se alcanza. Unas 2 horas Muy se bien. deja reposar. ¿A la tiempo pasta. ambiente? Sí, Ah, muy bien, a tiempo ambiente. Y En un ahora, lugar típico. la técnica rusa Ahí para viene, amasar ahí y viene. hacer nuestra empanada. A ver, Albina, ¿qué tenemos que hacer? así amasamos la pastita. Ajá, hacemos un como un rollito. Así es. Como ven, le puso harina a la tabla de madera Así para es. que no se pegue, me imagino. Hizo Claro. un rollito, lo cortó en 3, que quedaron como 3 circulitos, y ahora en este momento lo que está haciendo es Aplastando un comenzarla círculo. a estirar. La idea es que Correcto. quede un círculo, Así es. ¿ok? Y la clásica de carne molida Ajá. viene de una forma especial. ¿Por qué? Ahorita les explico. Es redonda Ah, es como un y costalito. tiene un ombliguito. Ay, Que qué se me comentaba Albina que era para Sí. que se cociera bien la carne de adentro. Con este ombliguito le ponemos al aceite boca abajo. Si quieres la con vertemos, Albina. permisito, Sí, adelante, adelante. Ah. Hacia abajo ya se va y friendo. se va cociendo la carne. Ok. De esa manera se queda jugosa y cocida. Cocida, y claro. la técnica de la tía Chuy de las tortas de acá afuera, ¿no? Echarle la grasita. Oye, pero a ver, ¿y esta carne cómo la prepararon? ¿Qué Ok. lleva? ¿Está cruda? ¿Está media Preparamos cocida? preparamos otra, ¿te parece bien? Claro que sí. nos haga ¿Te ya parece? casita. Esta carne lleva cebolla. Yo la rayo para que no se cruje mucho en la boca.
tiene pimienta molida, huevito crudo y la mezclas con un poco de sal y entonces ya Ay, qué está listo. rico. Oye, ¿y acá atrás qué tenemos? Son otros tipos de relleno, que es lo que Traje- tenemos aquí. A ver, explícanos. Gracias, Lorena. No, ¿de qué? Tengo papa, que también es de una de las clásicas empanadas rusas. Uy. ¿Y la de papa Sí. cómo se Hola, hace? Sí, adelante, ahí va, adelante. ahí va. Gracias. A ver, ¿y la de papa? ¿Podemos La de hacer una papa, claro que sí, con mucho gusto. Es que sea Igual uno, no es que uno les empiece voy y se a... pueda romper un poquito la dieta. Poquito nada más, porque llevamos No toda es- la semana haciendo ejercicio Esas- con Bruno. Exactamente. Permiso. Son muchas boquitas las que hay que alimentar. A ver, ¿y esa papa La qué papa. onda? ¿Qué, ¿Es papa normal, de la grande, bueno, de la yo la chiquita? preparo, papa normal, cocida, se hace puré. Yo la preparo con leche, mantequilla y cebollita cambray. Delicia. Qué Como los rico. purés que Sí. hacen las abuelas de Y esa va diferente doblada, esa es diferente. Sí, les quiero enseñar una forma clásica que puede encontrar bonito. en Rusia, tal cual. Claro. bonito. ¿Ok? Como para Adelante. nosotros un tlacoyito, así lo tenemos que envolver igualito. Bolillo, ¿no? digo yo. Correcto, así es. Ahora- Es la forma de bolillo. Que en forma de bolillo también puede ser. ¿Y esto que tenemos aquí qué Mire, es? bueno, en mi negocio yo le ofrezco al paladar mexicano, como sé que a ustedes les gusta mucho picante y aderezos. Entonces yo trabajo diferentes salsas y uno de los aderezos, vinagreta de albahaca con pimiento morrón. Uy, qué rico. Qué rico. No es Huele precisamente rusa la cosa, pero Pero son tú otros lo viajes. inventaste, pero tú lo inventaste para que todos los mexicanos también podamos disfrutar de esta Disfrutar, comida sin de sí. estar pidiendo nuestra salsa todo el tiempo, ¿no? Así es. No, y algo que me comentaba Albina, la masa es neutra, puede ser tanto salada como Exacto. dulce. Entonces también hay Y traje rellenos también dulces. otro relleno típico, que es este de acá? manzana. ¿Es este? Sí, sí, Ay, es qué esta rico. Ay, pero ¿y manzana. esto qué? Va ¿Cómo hiciste rallada, la manzana? hervida con azúcar, O sea, primero la rayas rayo, y la pones a hervir con azúcar. en agua con azúcar. No, sin agua. ¿Sí, no? Solo azúcar y manzana. Y lo hierves tantito y ya O queda. sea, lo pones en Muy la sabroso. sartén Bueno, olla, sartén. o lo dónde? que fuera. Olla o sartén. Ajá, El recipiente que tengamos. porque, Exacto. pues, ¿no? A la mano. Y entonces, y nada más azúcar y manzana, nada de canela y cosas así. ¿Y esa cómo se envuelve para reconocer A que ver. es dulce? Igual es la misma forma. Aquí en mi negocio yo ya inventé diferentes formitas, pero la forma clásica de todas las empanadas, menos de carne, Es así. es esta. Muy bien. El Oye, bolillo tlacoyo, como ay, ¿y dicen. dónde te Eso podemos tlacoyito. encontrar? ¿En qué colonia de la ciudad te encuentras para ir a Ok. comer estas delicias? Muchas gracias. Yo les invito, estoy en Colonia Santa María de la Ribera, en calle Alzate, José Antonio Alzate, que es Eje 1 Norte, 182. Perfecto. Trabajo toda la semana, de 9 a 9 y pues bienvenidos. Perfecto, muchísimas Gracias gracias por a esta ustedes. receta. Vamos a ver los ingredientes por si le faltó alguno. Para estas paroshki necesitamos una taza de leche tibia, 11 gramos de levadura, una cucharada de azúcar, una cucharada de crema ácida, 50 gramos de mantequilla fundida, una pizca de sal, una pizca de huevo, 350 gramos de harina de trigo. Y para el relleno de carne en esta ocasión son 400 gramos de carne molida de res, 200 gramos de tocino de cerdo, una cebolla finamente picada, sal y pimienta y aceite para freír. Y como ven, quedan deliciosas estas empanadas, son de fiesta, como ya nos platicaba Albina. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias, por compartir qué esta rico. receta con nosotros. Muchísimas gracias, chef. Gracias a Que ustedes. tengan las dos excelente fin de semana. Igualmente. Yo, Muchas como se gracias puede a dar todos. cuenta, sí voy a tener un Dios excelente mío. fin de semana y empieza de esta manera. Pero Cintia también va a continuar diciéndonos que viene para la semana y próximamente.